Ya está. Muy bien. Pues buenos días a todos y a todos y todas, ¿verdad? Como decimos siempre, aunque sea Juan el que, el que nos marca la diferencia en el género ahora mismo de, de UTAI. Vamos a empezar, vamos a dar comienzo una semana más a lo que es el proyecto UTAI, Unión Temporal de Asociaciones Inclusivas, que no deja de ser un sueño para todos que estamos trabajando día a día, semana a semana, paso a paso y pieza a pieza. Desde que iniciamos el proyecto, si esta semana hemos dado o hemos puesto en el puzzle visual que imaginamos todos en nuestra cabeza la pieza número 10, son 12 las semanas que llevamos trabajando el proyecto de UTAI. Si bien recordamos que dimos los primeros 6 pasos o 5 pasos, hicimos una pausa para ponernos al día, coincidió septiembre, hicimos un plan de recuperación en septiembre para recuperar los pasos perdidos del verano, para ponernos al día en cuanto a las piezas que no se habían trabajado lo suficientemente bien, para revisarlas también por nuestra parte. Y el plan de recuperación salió muy bien porque al 90% las asociaciones participantes dejaron cubiertos los objetivos. Ese mismo proceso lo hemos sistematizado y ahora que hemos llegado a la pieza número 10, vamos a volver a hacer una segunda pausa, vamos a volver a hacer un segundo plan de recuperación con los mismos objetivos, de revisar los pasos que hemos dado, de aquellos que no se han hecho, el poder hacerlos y además hacerlos junto a vosotros con tutorías individuales que ya son como más muy, muy, muy aconsejables porque os podremos ayudar a aquellos que se han quedado un poco atrás bueno, pues a asimilar ese paso y sobre todo a transferirlo al contenido de vuestra asociación. Así es como el proyecto UTAI, en la cabeza de Cristina, ¿verdad? Se pensó, íbamos trazándolo y así es como dentro de lo que es el equipo, con Beatriz Labian a la cabeza, vamos siguiendo el proceso. Y me paro en el proceso. Esta semana hablamos de esa palabra. Esta semana hablamos de procesos. Esta semana hablamos de mapas, mapas de procesos. Y es algo que en términos de calidad posiblemente sea más complejo hablar de procesos que hablar de partes interesadas o hablar de organización o hablar del DAFO incluso, que se superó y se superó muy bien esa parte. Hablar de procesos implica hablar de entradas y salidas, implica hablar de qué es lo que quieren las partes interesadas, qué es lo que quieren los usuarios de nosotros, qué es lo que quiere la administración de nosotros, qué nos pide. Hablamos de que somos un tercer sector, que representáis al tercer sector, que es que es el tejido social y un tejido social que vive con el primer sector, que es la política, que realmente en ese primer sector, en esa parte política, nos sustentamos porque muchas de las asociaciones viven de las ayudas que se reciben de la administración. Pero también no podemos perder de vista el segundo sector. Y el segundo sector es el mercado, son las empresas. No las podemos perder de vista porque también ayudan, son las que dan empleo, las que nos ayudan también a hacer que la vinculación con el tejido productivo aparezca, ¿no? Y es cuando ya el tercer sector dice, bueno, pues lo que vamos a hacer es representar con un gobierno, con un buen gobierno y con una transparencia
lo que hacemos en el día a día de nuestras asociaciones. El papel que estáis desarrollando como ONGs es fundamental, es fundamental. Es la parte buena de la sociedad, es la parte generosa, es la parte solidaria. Mm, a esas buenas intenciones que lo que se pretende es darle profesionalidad, UTAI, uno de sus objetivos es ese, profesionalizar las asociaciones, para crear transparencia en lo que hacen, para que el buen gobierno exista en la asociación. Y para ese objetivo, la calidad ayuda tanto, tanto, que lo que hace es ordenar el sistema. Y ordenar el sistema desde el paso uno, desde el quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y el simple hecho de confeccionar un documento, una ficha técnica que nos ayude a saber quiénes somos, a saber qué hacemos, para quién lo hacemos y dejarlo por escrito, hacer un análisis de los puntos débiles que tenemos, de los puntos fuertes, de las amenazas, hacer un análisis de riesgos. En mayor o menor medida lo habéis hecho todos con cada uno de los pasos. Y ahora toca cerrar un capítulo. Toca cerrar el primer bloque formativo de UTAI. Ese primer bloque se cierra con el mapa de procesos para ver lo que es un proceso, un procedimiento, lo que es una instrucción de trabajo y luego cómo lo podemos reflejar en en el manual de calidad. Bueno, pues eso lo vamos a ver hoy. Y una vez que lo veamos y terminemos el repaso del tema, ahora ya le pasaré el testigo a Beatriz para saber un poco en qué punto estáis, si habéis visto la videoclase, si no la habéis visto, si no la habéis visto, ahí está para ver, incluso después de hoy, para que quede más aclarada. Pasaremos también a otro objetivo que tiene UTAI y es el cualificar en competencias digitales a las asociaciones para que hagan uso de ellas en todos los proyectos. Para muchos Zoom fue novedoso y ya prácticamente todos lo dominamos. Para muchos de vosotros Drive también fue una herramienta de gestión que no la conocíais y ya más o menos empezamos a dominarla. Bueno, pues Excel viene a ser otra herramienta que también al final de la clase, Cristina, desde Oretania, pues nos va a dar una píldora, unas claves, unas pinceladas, igual que nos las ha dado en otras ocasiones con Drive y nos va a ayudar pasito a pasito también a dominar determinadas funciones que son súper, súper, súper productivas. Así que bueno, pues yo creo que este es el encuadre de lo que puede ser el prólogo, la introducción de este encuentro semanal que nos encanta hacerlo. La semana pasada lo escuché, no pude asistir, pero sigue siendo una oportunidad de vernos y a partir de esta semana volveremos a profundizar un poquito más con vosotros. Seremos nosotras las que os solicitemos la tutoría para hacer revisión de cómo vamos y volveremos, bueno, pues la semana que viene os contaremos cómo se van a programar estas 2 semanas y cuál va a ser un poco la programación a partir de que terminemos el plan de recuperación. Nada, Beatriz, te dejo el testigo Muy bien. para que cojas la batuta del encuentro semanal. Pues muchas gracias, Rocío, como siempre. La verdad es que se nota cuando no estás. La semana pasada te echamos de menos. Qué bien, muchas gracias. Sabíamos que estabas ocupada pues atendiendo otras cosas, pero bueno, se te echa de menos y son muy necesarias tus introducciones al encuentro semanal, la verdad.
Y bueno, pues Rocío lo ha explicado perfectamente, un poco el resumen, el esqueleto de lo que es esta unidad temática y bueno, lo que vamos a hacer. Como bien ha dicho Rocío, esta semana, pues con la unidad temática que habla sobre procesos, que ahora profundizaremos un poquito sobre ella, terminamos esa primer bloque temático, ¿verdad?, del curso. Eh, el curso, como vais a ir viendo, hasta ahora ha sido todo más o menos igual, la misma dinámica, pero va a ir variando, ¿vale? Conforme se vaya desarrollando. No vamos a estar así hasta marzo. A partir de diciembre queremos hacer una parte mucho más práctica, mucho más funcional también para vuestras asociaciones. Queremos trabajar mucho el tema de la comunicación, ¿verdad, Rocío? Redes sociales. Nos vamos a poner al día con todo eso. Sabéis que cuando vimos la unidad temática de la comunicación, tratamos la comunicación interna y dejamos la externa porque la íbamos a ver en profundidad y la vamos a ver en profundidad de una forma mucho más práctica en una segunda parte. Pues como os decía, terminamos con esta unidad temática lo que es el primer bloque, ¿vale? Temático, con el tema de procesos. ¿Qué viene después? Como ha dicho Rocío, vamos a hacer un parón, un plan de recuperación y esos 5 pasos que hemos avanzado desde el último plan de recuperación lo vamos a dividir como la otra vez en 2 semanas. En una semana repasaremos 3 pasos y la siguiente otros 2, ¿vale? Con sus registros los dejaremos hechos porque necesitamos que tengáis todos los registros terminados para empezar a elaborar el manual. Cuando pasen esas 2 semanas, pues daremos el paso 11, que el paso 11 es lo que es la elaboración del manual, ¿vale? Vamos a ver en qué consiste un manual de calidad y digamos que el registro de esa unidad temática va a ser la propia elaboración de vuestro manual de calidad de vuestras asociaciones. Con la finalidad de que cuando terminemos el mes de noviembre, pues tengamos todos nuestro manual de calidad de nuestra entidad. Tengamos un trabajo que vamos a poder presentar al resto de la asamblea, al resto de asociados, al resto de miembros de vuestra organización y nos podamos poner un poco a planificar lo que serán los objetivos para 2022 y a preparar ese encuentro presencial que va a tener lugar en diciembre y que, bueno, pues estamos preparando con muchísima ilusión y que tenemos muchísimas ganas y creemos que nos va a servir de impulso. Además, ¿Vale? queremos que, perdona, Bea, Sí. queremos que visualicéis el encuentro porque en el encuentro vais a recibir vuestro manual. O sea, vais a recibirlo como un premio, ya encuadernado con todos los pasos que se han ido desarrollando y será para vosotros esa medalla que os colguéis del esfuerzo que estáis haciendo todas las semanas. Queremos llevar a ese encuentro presencial que todavía aún no hemos concretado, ¿verdad, Cristina? Tenemos que concretar el día, tenemos que concretar el lugar, pero nos hace muchísima ilusión vernos y hacer entrega. No, o sea, también de un certificado que avale lo que habéis hecho, pero después de ese certificado, ese manual que diga que, bueno, pues que ya tenéis realmente un documento, también quiero subrayar, inspirado en la norma. No es de la norma al 100% porque tendríamos que entrar en temas más complejos que hemos querido simplificar y que no hemos querido tocar en el caso de que alguien dijera, pues es que yo con el manual y con los procesos vamos a animarnos a pedir una auditoría externa y certificarnos. Para eso sería necesario mucho más tiempo y sería necesario ahondar o profundizar mucho más en algunos de los pasos que hemos dado. Pero sí que hemos hecho el ABC de lo que es el sistema y lo completaremos una vez que terminemos el manual de calidad con los procesos principales, que es otra parte de la sistemática del proceso. Eso es. Queremos que os animéis, que os motivéis, porque la verdad es que la parte más complicada la estamos haciendo ahora, ¿vale? Nos va a quedar ya una parte mucho más práctica, a la que le vais a ver mucha más utilidad y que os va a resultar mucho más fácil precisamente y más motivadora por eso. Así que os animamos porque estáis, digamos, que en la recta final del esfuerzo mayor que tengáis que hacer en este curso, ¿vale? Sabéis que empezamos con el contexto, ¿verdad? Y lo que hemos hecho hasta ahora es analizar muy bien quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, desde cuándo estamos, qué nos influye, a quién influimos, ¿verdad? Eso es todo lo que hemos estado viendo hasta ahora en todas las unidades temáticas,
Todo eso nos ha aportado una serie de información con la que hemos podido pues, describir y escribir lo que es nuestra política de calidad, nuestra misión, visión y valores, nuestra historia, hemos conocido a nuestras partes interesadas, hemos definido nuestra política de comunicación interna, ¿verdad? Cómo nos comunicamos y cómo nos organizamos, hemos hecho ese organigrama, ¿verdad? Y hemos hecho ese análisis necesario para saber cuál es nuestro punto de partida, cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras amenazas, nuestras oportunidades y hemos hecho un análisis de riesgos, ¿vale? Con todo eso, lo que nos faltaría es lo que estamos haciendo esta semana, definir los procesos, los procedimientos y las instrucciones. Hemos ido en esta unidad temática que vamos a ver ahora desde lo más general a lo más particular. ¿Qué nos quedaría después? Pues definir esos procedimientos, ¿verdad? Una vez acabemos esta unidad temática, vamos a hacer el plan de recuperación, vamos a ver lo que es concretamente, aunque ya vimos algo, el manual de calidad, vamos a hacer ese manual y después nos pondremos con los procedimientos, que vamos a ver qué tipos de procedimientos vamos a poder ver y vamos a trabajar la parte de comunicación externa. Recordar, cuando hablábamos de la política de comunicación interna, decíamos, cuando queremos saber algo de alguien, nos dicen el nombre de una asociación o de una organización o de una administración, ¿qué hacemos? Tecleamos en Google. ¿Y qué pasa si no está esa organización en Google? Pues que es como si no estuviera. Por eso también tiene mucha importancia esa parte a la que le vamos a dedicar el tiempo necesario, ¿vale? Pero como os decía, la parte más difícil la estáis haciendo ahora. Y luego una cosa importante, y es que una vez que entremos en enero, vais a tener la confección de contenidos la vais a tener hecha. Entonces, esos contenidos os van a valer para si tenéis que, si no tenéis web, hacer web. Si las redes sociales no tenéis una línea temática, crear una línea temática. Porque a través de todo lo que se dice son extractos que podéis ir poniendo en las redes sociales y que puedan tener sentido, ¿no? Porque al final las redes sociales tienen que estar planificadas. Por eso no hemos hecho nada de redes sociales ahora, no hemos hecho nada de difusión, pero sí que con todo ese contenido que estáis generando os va a resultar muy sencillo con unas pautas que os demos empezar a crear una línea temática para 2022 que os ayude a salir a las redes con una imagen renovada y sobre todo con una línea de contenido muy planificada. Eso es. Bueno, y centrándonos un poco en lo que es la unidad temática de esta semana, ¿vale? Os voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. No sé si habéis visto la videoclase esta semana, no la habéis visto, no os ha dado tiempo. Bueno, como vamos a tener ahora 2 semanas para ponernos al día, no os preocupéis, la semana que viene recibiréis como en el plan de recuperación anterior vuestras infografías resumen, con los registros también en infografías, ¿vale? Y haremos un repaso, os solicitaremos, como dice Rocío, tutorías para poder verificar los pasos que ya lleváis, los que os faltan, las dudas que tengáis, ¿vale? Así que no os preocupéis. Bueno, vamos a hacer un poquito de resumen de lo que es esta pieza número 10, que como os decía, y como podéis ver ahí en el guión, ¿vale? Lo que hemos visto esta semana son digamos que hay como 2 bloques temáticos dentro de esta unidad temática, ¿vale? Por un lado serían los requisitos que tienen que ver con el sistema de gestión de calidad, ¿vale? Los requisitos puros y duros de la norma serían los procesos, ¿vale? Los procedimientos y las instrucciones, hablando desde lo más general a lo más particular. Proceso sería a grandes rasgos, ¿vale? El qué hacemos. Y en los procedimientos vendrían a ser el cómo lo hacemos, ¿vale? Las instrucciones serían instrucciones concretas, ¿vale? A esos procedimientos. Y luego os he querido meter en esta unidad temática, aunque esto no tiene nada que ver con el sistema de gestión de calidad, sí que tiene mucho que ver con el enfoque, por eso lo hemos metido aquí, el tema de los proyectos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final vuestras asociaciones, ¿de qué se nutren? ¿En qué trabajan? ¿Cómo funcionáis? A través de proyectos, ¿verdad? La mayoría. Tienen un peso muy importante los proyectos en vuestra organización. Entonces queríamos que vierais también, porque al final los proyectos vienen a ser como grandes procesos, ¿vale? Que tienen sus propios procedimientos, por eso lo hemos querido meter en esta unidad temática. Y bueno, pues dentro de lo que son los proyectos hemos querido ver si tenéis departamento de proyectos o no, si no lo tenéis, cómo poder establecer una estrategia de proyectos, ¿verdad? El cómo poder elaborar un proyecto
y qué debe contener un proyecto. Todo esto luego, como os digo, va a ser uno de los procedimientos que vamos a trabajar. Por ejemplo, el de la plantilla para la gestión de proyectos podría ser un procedimiento perfectamente, ¿vale? Os lo digo para que veáis el encaje dentro de la unidad temática. Que alguno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver los proyectos con los procesos, por ejemplo? Así es que quede claro. El sistema de gestión de calidad me va a pedir una serie de requisitos. ¿Qué requisitos? Que tengamos definido el mapa de procesos con sus procedimientos y sus instrucciones, ¿vale? Los proyectos lo hemos metido también en esta unidad temática porque es una forma de trabajar dentro de una ONG, porque tiene su importancia y porque viene a ser en sí mismo un procedimiento, ¿vale? El tema de la gestión de los proyectos. Y bueno, dicho todo esto, vamos a... Vamos a ver en qué consistía el enfoque de proyectos, ¿vale? O sea, de procesos, perdón. ¿Por qué tiene tanta importancia para la gestión de calidad el tema de los procesos? Los procesos al final son las grandes cosas que hacemos, ¿vale? Y ahí os lo pongo en la definición, que las organizaciones son tan eficaces como lo son sus procesos, ¿vale? ¿Qué son los procesos? Pues las distintas actividades que llevamos a cabo dentro de nuestra entidad, ¿vale? En función de un resultado. Por eso decía Rocío al principio que hablábamos de entradas y de salidas. Lo vamos a ver luego cuando presente el registro del mapa de procesos de UTAI, que aunque os envié uno el martes, digamos que le he dado una vuelta y le he incluido algo más y quiero que lo veamos después. ¿Vale? Somos capaces de definir un proceso, ¿vale? Dentro de nuestra organización, además de esto, lo que vamos a poder hacer es controlar también no solo el proceso en sí mismo, sino sus resultados, ¿vale? Por eso es tan importante que seamos capaces de definir los procesos, porque vamos a poder ver a través de ellos cómo contribuyen al logro de los objetivos o todo lo contrario, ¿vale? De esta manera vamos a poder establecer puntos de mejora, de oportunidad, ¿vale? Priorizar y vamos a poder también eliminar todo aquello que no nos es útil o que no nos está aportando dentro de la entidad, ¿vale? Por eso ya muchas organizaciones están incluyendo el enfoque de procesos dentro de su forma de funcionar, ¿vale? Esto implica un cambio de mentalidad, ¿vale? Implica un cambio dentro de la cultura de nuestra entidad. Y bueno, lo que nos va a ayudar a definir, por ejemplo, de forma sistemática. ¿Qué quiere decir de forma sistemática? Que lo haga quien lo haga o que se haga cuando se haga, se va a hacer siempre de la misma manera, ¿vale? El definir los procesos nos va a ayudar, pues eso, a tener definidas de manera sistemática cómo hay que hacer cada una de las actividades que componen un proceso, ¿vale? Nos va a permitir también ver cómo se relaciona un proceso con otro, ¿vale? Porque normalmente los procesos no son aislados, sino que están todos relacionados de alguna manera, ¿vale? Nos va a ayudar también a definir quién es el responsable de ese proceso, el responsable último de su planificación, de su organización, de su ejecución y de su control, ¿vale? Nos va a ayudar también a medir los resultados, ¿vale? La eficacia del procedimiento y si no es eficaz, nos va a ayudar a poder hacerlo eficaz, ¿vale? Y nos va a ayudar también a centrarnos y a tener claro cuáles son los recursos y cuáles son los métodos que mejor funcionan dentro del proceso, ¿vale? Por eso es tan importante que hagamos esa parada para pensar ese mapa de procesos dentro de nuestra organización, cuáles son los procesos más importantes y dentro de esos procesos, qué procedimientos hacen que sean realidad esos procesos, ¿vale? Al final, perdona, Bea, Sí. podemos poner sinónimos al concepto de procesos para aclarar el término. Uh-huh. Mm, ¿Qué sinónimos podríamos poner equiparables a proceso? A mí se me estaba ocurriendo uno y por eso he hecho la parada. Un proceso, sobre todo, lo que revierte es en el orden de la organización. Y el orden al final, un mapa de procesos que es un mapa de orden. Saber lo que va antes, saber lo que va después, saber que en aquello que va antes,
qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, quién lo tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer. O sea, nos da una claridad increíble. Entonces, a pesar de que pueda resultar un poco complejo el término dentro de la sistemática de la calidad, tanto los procesos como los procedimientos, como las instrucciones de trabajo, es organización, es disciplina, es autoridad y sobre todo liderazgo por parte de las asociaciones que ejercen un control sobre lo que se está haciendo y ese control está organizado, está ordenado. Ya. Muy bien. Pues sí, muy bien esa aclaración. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda con respecto a lo que es un proceso? ¿Podríais ponerme algún ejemplo de proceso de vuestra organización? A ver, ¿quién se anima? Caras serias. ¿No? ¿No os animáis? A ver, por ejemplo, A ver, Carmen. ¿me escucháis? Sí, Pues, por ejemplo, dar de alta a un nuevo socio. dar de alta a un nuevo socio. Dar de alta a un nuevo socio estaría dentro de un proceso que es atención al usuario. Sería ¿Vale? un procedimiento dentro de ese proceso. Del Claro. proceso, vale, vale. Entonces, el procedimiento no sería dar de alta a un nuevo socio. El procedimiento estaría en un procedimiento que haremos cuando terminemos el manual de calidad y que será el primero, que será procesos relacionados Rellenar la con hoja el de usuario. inscripción y esas cosas, ¿no? ¿Perdón? Como en los procedimientos del alta de nuevos socios sería pues rellenar la hoja de Eso inscripción, es, realizar el eso es, pago, eso es. la autorización de imagen y cesión de datos, ese tipo Eso de es. cosas, ¿no? Eso es, Pero pero estaría en un grado mayor, porque lo que tú dices es una tarea específica del proceso de atención del procedimiento de atención al usuario. ¿Vale? claro, el procedimiento sería el documento, Carmen, donde recoges ¿Bien? todas esas tareas que hay que hacer para dar de alta a un usuario. Y que tienen que estar reflejadas en el mismo procedimiento, no procedimientos dispares e inconexos. Los procedimientos luego hay que aglutinarlos en función realmente del objetivo a desempeñar. Otro procedimiento, por ejemplo, pueden ser las compras. ¿Cómo se compra en la asociación? Bueno, pues para eso hay un procedimiento que es de compra donde ya hablas de proveedores. ¿Quién son tus proveedores? Cuando se quiere comprar algo, ¿cómo se hace? ¿Quién da la autorización de la compra? ¿Cuántos presupuestos hay que pedir? ¿Bien? Por eso es tan importante tenerlos definidos los procedimientos, porque imaginaos toda esa información que está diciendo Rocío en una hoja, ¿vale? Entonces da igual que sea Sara la que tenga que hacer la compra o que sea Ciri o que sea otro miembro de su organización. Simplemente o va a conocer el procedimiento o va a coger el documento donde viene ese procedimiento y va a ir paso a paso todo lo que tiene que hacer, ¿vale? Todos los documentos que tiene que pedir o que tiene que aportar, ¿vale? Para poner en marcha ese procedimiento. Por eso Eso es. decíamos que es una manera de sistematizar las actividades, ¿vale? Y luego, por otra parte, todos los procedimientos al final llevan registros asociados. Es decir, que en el procedimiento de atención al usuario, uno de los registros va a ser la ficha de alta, el RG tal. Otro de los registros va a ser la autorización del Reglamento General de Protección de Datos, pues va a ser otro RG. Y cada vez que surja un registro nuevo que mejore el procedimiento de atención al usuario, se va a ir incorporando a los registros de calidad. Cualquier registro que no esté controlado con RG, al final es un registro que la organización entiende que no está controlado. Entonces, es un caos, porque unos hacen un registro, otros hacen otro, unos están utilizando un registro antiguo que caducó el año pasado y que ha habido 2 revisiones y que las revisiones no están marcadas. No sé si nos explicamos. Sí, seguro que sí. ¿Vale? Les suena todo eso. Claro, entonces, ¿Verdad, Juan? claro. Entonces, esa dinámica que vamos cogiendo nos tiene que ir colocando, nos tiene que ir ordenando mentalmente lo que va a ser en sí luego la operativa de procesos, que será cuando terminemos el manual de calidad,
cuando el primer procedimiento que vamos a trabajar la primera semana que terminemos el manual va a ser precisamente el PC01, que serán procesos relacionados con la atención al usuario. ¿Vale, Carmen? Y ahí tendremos diferentes, porque tendremos, por ejemplo, el de alta, el de derivación a un servicio, el de... ¿verdad? Es para que vayáis viendo cómo vamos a ir montando el puzzle, cómo lo vamos a ir encajando, ¿vale? Luego, un trabajo al paso fundamental será el registro de la ficha técnica de servicio. Hola, buenos días. Es decir, que si el usuario os está pidiendo un servicio concreto, que vayáis con vuestra ficha y que no se lo expliquéis de viva voz, también, sino que quede reflejado que ese servicio está documentado en otro registro. Vale. ¿Vale? Aunque ahora parezca que es mucho trabajo, luego os va a facilitar muchísimo el trabajo. No solo os lo va a ordenar o lo va a sistematizar, sino que lo va a agilizar y os lo va a facilitar muchísimo. Bueno, pues hecha toda esa aclaración, vamos a ver en concreto qué es un procedimiento, aunque lo hemos visto. Habéis visto, como hemos explicado, que no hay ningún proceso que no tenga procedimientos, ¿vale? Los procedimientos son necesarios para que el proceso funcione, ¿vale? Por lo tanto, un procedimiento es la forma específica de llevar a cabo un proceso, como hemos visto. Hemos visto el proceso de atención al usuario, ¿verdad? O procesos relacionados con la atención al usuario, hemos visto cómo luego hay diferentes procedimientos y cada procedimiento tiene sus registros y sus instrucciones específicas, ¿vale? Por lo tanto, el procedimiento es qué, quién, cuándo, cómo y dónde se hace, ¿vale? ¿Dónde se hace? ¿Qué, quién, cuándo y cómo? El qué, el proceso, ¿vale? Ese gran proceso que estamos definiendo. Y que además tiene mucho que ver con el organigrama que ya habéis hecho. Es decir, que en la asignación de responsabilidades conviene saber quién es el responsable para que no se mezclen y que las responsabilidades realmente se adjudiquen a la persona que realmente tiene esa función dentro de la organización y que si la tiene que delegar, lo tiene que comunicar expresamente. Eso es. Bueno, pues como veis, el procedimiento debe contener, además, pues qué materiales, qué equipos, qué documentos, qué registros debemos tener, cómo lo debemos controlar y cómo lo debemos registrar, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo podemos definir un proceso, ¿vale? Según estuve repasando bibliografía para poder estableceros una definición de procesos, lo que sí vi claro es que en todas las definiciones que encontré, ¿vale? Implicaba que era un conjunto de tareas. Un proceso es un conjunto de tareas. ¿Es un conjunto de qué? De procedimientos, ¿vale? Eso es lo que, digamos, la parte común a toda la definición de procesos. Por lo tanto, un proceso va a ser un conjunto de actividades que se relacionan entre sí, ¿vale? Que tienen un orden, una determinada secuencia, ¿vale? Y que nos conducen ¿a qué? A un resultado, ¿vale? ¿Para quién va a ser ese resultado? O pues para un usuario o para varios usuarios. Pues claro, para volviendo al ejemplo, perdona, volviendo sí. al ejemplo del procedimiento, el PC01 de actividades en relación con el usuario, pues evidentemente tienen que estar ordenadas dentro de ese procedimiento con todas las tareas que hay que realizar y con el objetivo final de ¿qué? Pues hay que volver al nombre del procedimiento, de mejorar la atención al usuario y el servicio, mejorar la atención y el servicio que se le da al usuario y por tanto mejorando la calidad de la prestación del servicio de la ONG. Eso es. Vamos a ver de qué partes, ¿vale? ¿Qué partes tiene un proceso o de qué se compone un proceso, ¿vale? Un proceso tiene entradas, ¿vale? Como vamos a ver, esas entradas va a ser lo que nos impulsa a realizar las actividades, ¿vale? Esas entradas tienen mucho que ver en nuestro caso como organización con las necesidades. ¿De quién? De los usuarios, de las partes interesadas, ¿vale? Esto es clave, o sea, eso yo creo que hay que subrayarlo. En un proceso las entradas tienen que ver siempre con la pieza que vimos de las partes interesadas y sus necesidades.
porque es a partir de las necesidades que tienen los usuarios y todas las partes interesadas en lo que hay que ponerse a trabajar. Tanto incluso las necesidades de la junta directiva, las necesidades de la administración, las necesidades de las familias, de los usuarios. Es ahí donde hay que fijarse muy bien para elaborar el proceso. Eso es. Y además de entradas vamos a tener al otro lado las salidas, ¿verdad? Los resultados. ¿Para quién? Para los clientes, para los usuarios de ese proceso, ¿vale? Esa salida va a tener mucho que ver con los servicios que prestamos, por ejemplo, ¿vale? Y con la satisfacción. Con la satisfacción de esas necesidades y esas expectativas de las partes interesadas. Con un control de satisfacción que al final también trabajaremos las encuestas y veremos cómo estamos analizando las necesidades de las partes interesadas a través de las entradas y qué resultado estamos teniendo a partir de la prestación de servicios que le estamos proporcionando. Eso en el proceso son las entradas y son las salidas. Eso es. Y además de esas entradas y esas salidas, en mitad, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener unas orientaciones metodológicas, ¿verdad? O unas guías para poder realizar perfectamente esas actividades. ¿Qué más tenemos que tener? Tenemos que tener unos recursos humanos y materiales para poder realizar esas actividades, ¿verdad? Que forman parte del proceso. Y tendremos que tener definido la secuencia de actividades, ¿verdad? Como decía antes Carmen, pues para dar de alta a un usuario tengo que hacer primero darle la ficha, después darle el otro documento que autorice tal. Pues esa secuencia de actividades también tiene que estar definida. Todo esto va a formar parte de lo que son los elementos de un proceso, ¿vale? ¿Alguna duda con esto? ¿No, verdad? Bueno, por lo tanto, para poder dotar a nuestra organización de un enfoque basado en procesos, primero vamos a tener que identificar, ¿vale? Esto es lo primero que tendréis que hacer, identificar los procesos que son importantes dentro de vuestra organización y ver qué relación existe entre ellos, ¿vale? Después vamos a tener que describir de esos procesos que hemos identificado una ficha, ¿vale? Donde describamos cuál es la misión, cuáles son los usuarios, los destinatarios, los beneficiarios de ese proceso, ¿vale? Cuáles son los objetivos, etcétera. Vamos a tener que documentar esos procedimientos que tengamos que normalizar. Después vamos a tener que ejecutar cada uno de esos procesos clave y realizar un seguimiento, hacer una medición, hacer un control, ¿verdad? Con indicadores de satisfacción de quién, de las partes interesadas, que al final, como decíamos, esas son las salidas, ¿vale? De esa manera vamos a saber qué resultados obtenemos. Y con todo ello lo que vamos a poder hacer es mejorar cada uno de esos procesos y cada una de esas relaciones, ¿vale? Con base al seguimiento que hemos hecho y al control que hemos hecho de los mismos. De esta manera estaremos estableciendo de una manera óptima un enfoque basado en procesos dentro de nuestra organización, que como os decía va a ser muy eficaz y muy útil, ¿vale? ¿Cómo vamos a poder mejorar un proceso? ¿Vale? Pues para mejorar un proceso necesitamos mejorar su eficacia, ¿verdad? Mejorar su flexibilidad, su competitividad, mejorar la satisfacción que le da a los beneficiarios de ese proceso. Y todo eso lo vamos a saber a través de una información que vamos a obtener. Por eso es tan importante, como decía Rocío, las encuestas de satisfacción, el registrar las quejas, las sugerencias, las reclamaciones, las no conformidades. Todo eso lo vamos a ver cuando definamos los procedimientos, ¿vale? Cuando hoy vamos a establecer el mapa de procesos y cuando tengamos nuestro manual vamos a empezar con cada uno de los procedimientos que entendamos que son más importantes para vuestra organización. Y uno de ellos, por supuesto, que va a ser el control de todo eso, ¿verdad, Rocío? Sí, y a ver, por tiempo no nos va a dar tiempo a los procesos que dentro de la calidad se exigen, porque no vamos a tener tiempo material, pero sí que vamos a intentar que con un modelo de procedimiento y el más importante, que es los relacionados con la atención al usuario, os quede claro para que ya el que quiera continuar después con el resto de procesos pues pueda seguir la estela, el formato y las orientaciones que os demos con el
con los que nos dé tiempo a tocar para poder proseguir con los demás. Exacto. Os vamos a enseñar a pescar para que luego continúes pescando, ¿vale? Y que no os paréis, porque como os Eso es. paréis, esto no va a haber valido para nada. Exacto. Vamos a aprender a escribir, a definir un procedimiento y a partir de ahí pues vosotros podréis definir los que entendáis que son más importantes para vuestra organización, más necesarios, más relevantes, ¿vale? Y sobre todo con la intención siempre no de tenerlos escritos y de tenerlos sistematizados, sino tener la posibilidad, como estamos diciendo, de poder mejorarlos, ¿vale? A través de la información que obtengamos de ellos. ¿Qué pasa con esto? Se me va para atrás. Vale. ¿Cómo podemos mejorar esos procesos? Pues como decíamos, tenemos que tener muy claro los requerimientos, las necesidades, las expectativas de las partes interesadas, ¿verdad? Para ver si las estamos cubriendo o no. Tendremos que analizar cómo es el proceso que estamos haciendo, de qué manera lo estamos haciendo. Tendremos que identificar dónde están los problemas dentro de ese proceso, ¿vale? ¿Qué es lo que nos genera problemas? ¿Qué es lo que nos genera no satisfacciones, más reclamaciones? Vamos a buscar las causas y vamos a determinar soluciones y acciones para los mismos, ¿vale? Si os dais cuenta, como estamos parcelando toda la actividad de nuestra asociación, va a ser mucho más fácil luego intervenir sobre ella, sobre esas partes que no estamos totalmente satisfechos con ello, ¿vale? Por lo tanto, la mejora continua dentro de una ONG, ¿qué significa? Significa evolucionar hacia las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿vale? Que conforman nuestro contexto, siempre. Por lo tanto, la única manera de poder garantizar que estamos cumpliendo con nuestra misión, ¿vale? Que estamos trabajando por la supervivencia de nuestra organización es esa mejora continua. Esa mejora continua por adaptarnos a las necesidades y las expectativas de nuestras partes interesadas, ¿vale? Dentro de las organizaciones, de las actividades que nosotros realizamos, debemos tener claro una cosa, que nosotros no producimos, ¿verdad? Como tal, no producimos piezas de coches, ni producimos libros, ni producimos... ¿Nosotros qué hacemos? Prestamos servicios, ¿verdad? Y los servicios, ¿quién los hace y para quién los hacemos? Pues los dirigen personas y los dirigimos a personas, ¿verdad? Están hechos por personas y dirigidos a personas. Por lo tanto, en este caso será mucho más fácil, o sea, mucho más importante tener claras las necesidades y expectativas de nuestros clientes, de nuestros usuarios, ¿vale? Y hacerles partícipes de esos servicios. En la medida que seamos capaces de hacerlo, tendremos mucha más información, ¿vale? Por lo tanto, cuando prestemos un servicio, cuando definamos ese proceso, ¿vale? De la prestación de ese servicio, deberemos tener claro que tenemos que implementar sistemas que nos faciliten la comunicación con todas las partes que están interactuando con ese proceso, desde quién lo ejecuta, quién lo recibe, cómo se pone en marcha, quién lo coordina, ¿vale? Y tendré que tener un control de todo ello, ¿vale? Y además facilita muchísimo tener las cosas así, porque cuando entra una persona nueva, le das el procedimiento y realmente sirve casi que como un manual de bienvenida. O sea, si le dais o sea, cuando llega alguien nuevo y tengáis vuestro manual de calidad, con solo darle el manual de calidad, ya le estáis dando una recepción importante, una recepción formativa, en el que dices, bueno, pues durante la primera sesión o el primer día o tu primera jornada o tu segunda jornada, lo único que vas a hacer es ver el manual de calidad. En ese manual de calidad está todo concretado y a partir de ahí le vais a dar el procedimiento y en ese procedimiento que se lo lea y le aclaráis las dudas. O sea, así se puede funcionar, porque además la dependencia vuestra no va a ser tan alta y la productividad va a ser mucho mayor. Trabajar así al final es una orientación, es una filosofía y es una filosofía que tiene beneficios múltiples en todos los sentidos, pero hay que trabajarla, eso sí. Claro, es que además en el tema de la prestación de servicios se da un hecho. Tener en cuenta que cuando yo estoy produciendo en una fábrica, ¿verdad? Pues igual tengo unas entradas, tengo unas salidas, ¿verdad? Tengo unas materias primas que entran, que se elaboran y después sale un producto. Pero el producto hasta que llega al cliente pasa un tiempo desde que se empieza a elaborar, ¿verdad? ¿Qué pasa con el servicio? Con el servicio no pasa eso.
Porque con el producto, como no se da de manera simultánea, hay un tiempo, digamos, que puedo intervenir para mejorar ese producto antes de que llegue al cliente, ¿sí o no? Puedo hacer un control de calidad y si algo no está bien, poder mejorarlo antes de que llegue al cliente. En el caso del servicio, no. En el caso del servicio se da el hecho de que la elaboración y la entrega y el consumo del servicio se dan a la vez, ¿verdad? Cuando alguien viene a recibir un servicio, hay un técnico que le está dando ese servicio, ¿verdad? Pero se está dando todo a la vez, de manera simultánea. Por eso merece la pena que reflexionemos cómo lo estamos prestando, de qué manera, si cuenta con todos los apoyos, con todos los medios técnicos, humanos, es decir, si ese servicio, ese proceso, tiene todo lo que tiene que tener, ¿vale? Para poder prestarlo con calidad. ¿Me explico? En el tema del producto, como veis, hay tiempo para actuar, para intervenir, para mejorar. En el tema del servicio, como se da todo a la vez, el usuario que llega y se sienta en el despacho a recibir un servicio, lo va a recibir de la misma manera, o sea, a la vez que el técnico lo está haciendo, ¿vale? Por lo tanto, debo dedicarle tiempo a planificarlo, a que tenga todos los apoyos, todos los recursos necesarios. Es la única manera que podremos cumplir con la misión de ese servicio, ¿vale? De ese proceso. Bien, vamos a ver qué era lo más importante de esta unidad temática, porque es el registro que tendremos que hacer y porque es el requisito que nos pide la norma, el mapa de procesos, ¿vale? ¿Qué es un mapa de procesos? Bueno, pues un mapa de procesos no es ni más ni menos que ese gráfico, ¿vale? Que define, pues eso, cuáles son nuestras entradas, cuáles son nuestras salidas y qué procesos hay en medio de esas entradas y de esas salidas, ¿vale? Cómo gestionamos esos procesos, cómo se relacionan, ¿vale? Y de qué manera están cubriendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes, ¿vale? De nuestros usuarios. En las organizaciones como las vuestras, la mayoría de los procesos interactúan unos con otros, es decir, tienen sinergias, tienen relación. A menudo esos procesos se dan en los mismos espacios o se dan por las mismas personas, ¿vale? Por eso existe esa relación entre ellos. Por eso es importante también que tengamos bien definidos cada uno de ellos y sus relaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay servicios que se complementan, como decíamos, porque los espacios de intervención se comparten los medios humanos, los medios técnicos, ¿vale? Y todo eso tiene que estar reflejado en nuestro mapa de procesos, ¿vale? Por lo tanto, es esa representación gráfica, ¿verdad? Que representa la estructura de nuestros procesos, que son los más importantes de nuestra organización, no hay que ponerlos todos, sino los más importantes, ¿vale? Y también sus relaciones. Creo que Noelia se tiene que marchar, está diciendo, bueno, no pasa nada, Noelia, luego nos puedes seguir. Y vamos a ver, es un poco la orientación que le hemos dado al registro de UTAI, ¿verdad? Del mapa de procesos UTAI. Vamos a ver los tipos de procesos que puedes encontrar. Si definimos los procesos en función del contenido, podemos ver que hay procesos estratégicos, ¿vale? Procesos esenciales o operativos y procesos auxiliares de soporte o de apoyo, ¿vale? Es decir, hay procesos que están orientados a planificar, a gestionar y a mejorar nuestra organización, ¿vale? Como vamos a ver luego en el registro. Va a haber otros, sin embargo, que son los operativos, que son aquellos que están directamente vinculados a la actividad. Sin ellos la actividad no tiene sentido, ¿vale? Y luego vamos a ver otros que son de soporte o apoyo, que son aquellos que son necesarios para la prestación de servicio, pero que no generan el servicio en sí mismo. Por ejemplo, si yo estoy prestando el servicio de logopedia, ¿vale? Necesitaré, por ejemplo, también el servicio de limpieza, que esté limpio el sitio donde se da el servicio, ¿verdad? Que la persona esté formada, etcétera. Todo eso son procesos de apoyo, pero no procesos operativos, ¿vale? Vamos a ir viendo cuáles son esas diferencias. Podemos definirlo o bien como lo he dicho o inventarnos cualquier otra definición de proceso, ¿vale? Con la que nos sintamos más cómodos. Aquí os he puesto una, ¿vale?
Como veis, aquí lo que distingue son procesos, procedimientos, instrucciones y formatos. Podéis hacer cualquier ejemplo de mapa de procesos siempre y cuando quede claro y sea comprensiva la actividad de vuestra organización, se pueda entender bien, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos diferenciar otro tipo de procesos, como puede ser no solo según el contenido, como hemos visto, ¿vale? Que serían los estratégicos, los operativos o los de soporte, sino también vamos a ver cómo existen según su nivel. Hay macroprocesos, que los macroprocesos serían aquellos que son vitales, ¿verdad?, para la organización y que engloban prácticamente toda la actividad de la asociación. Esos macroprocesos pues suelen ser 5 o 6, no suelen ser muchos más, ¿vale? Dentro de esos macroprocesos estarían los procesos, ¿verdad?, que son los que hacen que sean posibles esos macroprocesos, y por último estarían los subprocesos, que serían conjuntos o actividades de tareas dentro de un proceso, ¿vale? Y según su importancia podían ser procesos clave o procesos críticos. ¿Cuál es la diferencia entre clave y críticos? Bueno, pues clave son aquellos de los que tiene dependencia tu asociación, la que sin ellos no sería lo mismo, depende de ellos pues la misión de nuestra asociación, los objetivos generales, ¿vale? Involucran a gran parte de los recursos económicos de nuestra organización, por lo tanto tienen un peso muy importante, como decía, dentro de la organización. Estos son los claves, ¿vale? Y los críticos, sin embargo, los procesos críticos serían aquellos sobre los que tenemos que intervenir de manera puntual, ¿vale? Aunque sea de manera temporal. ¿Por qué? Pues porque ha habido una situación que ha hecho que nuestra asociación se tenga que adaptar a eso, ¿vale? Y bueno, pues suelen suponer o un riesgo para la organización o un problema que se presenta de manera esporádica y que debemos atender, ¿vale? Etcétera. Esos serían los críticos. Los claves y los críticos. Hay que tener clara la diferencia, ¿vale? Os puse un ejemplo de mapa de procesos de la organización. ¿Veis? Si os dais cuenta, ¿veis esta flechita que sale aquí a la izquierda donde pone grupos de interés, necesidades? Estos serían las entradas, ¿verdad? Input, lo que nos hace poner en marcha los procesos, ¿vale? Aquí, como veis, ha hecho una definición un poco, pues, de otro tipo de procesos, no ha hecho en base al contenido, ¿vale? Y luego vemos la salida, la satisfacción, ¿lo veis? También para los grupos de interés. Los grupos de interés al final son nuestras partes interesadas, ¿vale? Y vemos cómo tiene digamos, definidos el direccionamiento estratégico. Arriba veríamos la junta directiva, ¿verdad? El consejo directivo, cómo funciona. Luego estarían los procesos comunitarios sostenibles, ¿vale? Que serían como los grandes proyectos que tiene esta asociación, sus ejes estratégicos. Tendría que ver con los procesos estratégicos, ¿verdad? Y abajo estarían los procesos operativos, ¿vale? Bueno, ¿cuántos procedimientos tiene que tener nuestro sistema de gestión de calidad? ¿Qué es ese listado de procedimientos del sistema de gestión de la calidad? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, tenemos que pensar en el alcance que queremos para nuestro sistema de gestión de calidad, ¿vale? Tenemos que determinar cuáles son esos procedimientos que vamos a establecer, por qué esos y no otros, ¿vale? Y a la hora de definirlos tenemos que tener en cuenta lo que hemos dicho antes, poder finalmente tener una ficha en la que tener determinado todo, ¿vale? Para que cualquier persona pueda hacer ese proceso de la misma manera, para que todo quede de manera sistemática, unificado, quede constancia de cómo funciona ese proceso, lo haga quien lo haga, ¿vale? Por lo tanto, ¿debo definir muchos? ¿Debo definir pocos? Debo definir aquellos que nos garanticen hacer bien las cosas, ¿vale? Lo digo de cara cuando empecemos ya a definir esos procedimientos, que lo haremos cuando tengamos el manual, ¿vale? El objetivo de este listado de procedimientos pues es estandarizar, como decíamos, la realización de una actividad, sistematizarla. ¿Para qué? Para que la haga quien la haga se haga de la misma manera. Para que la haga quien la haga se minimicen los errores, haya los menos desvíos posibles, las mínimas desviaciones, variaciones, ¿vale? ¿Cómo vamos a documentar un procedimiento? Pues es muy fácil, vamos a elaborar
esos procesos que necesitan definir procedimientos, ¿vale? Como hemos dicho, vamos a definir ese alcance, vamos a reunir a los involucrados de todos esos procesos, es decir, los responsables, los que los tienen que ejecutar, los que los tienen que controlar, ¿vale? Y por último vamos a crear una plantilla de ese procedimiento operativo estándar. Esa plantilla que vamos a crear, como ha dicho antes Rocío, cuando nos pongamos a definir procedimientos, vamos a hacer unos cuantos, pero vais a tener una plantilla que os va a servir para que podáis definir posteriormente los que necesitéis definir dentro de una organización, ¿vale? De vuestra organización. Debemos tener claro, como siempre, os decimos, proceso, lo que hacemos, procedimiento, cómo lo hacemos, ¿vale? El procedimiento siempre dentro del proceso, ¿vale? Esta es una forma de hacer la ficha del procedimiento, ¿vale? Sería un guión tipo de lo que debe contener esa ficha de ese procedimiento. No me voy a parar mucho en ello porque cuando definamos los procedimientos lo vamos a ver con detenimiento, ¿vale? Pero como veis, pues como siempre el encabezado, la carátula, el alcance, el objetivo, ¿vale? Qué documentos tienen que llevar, qué información asociada, etcétera, ¿vale? Y ahora estamos, ¿os acordáis que hemos dicho? Vamos a ir de lo general a lo particular, ¿vale? Pues lo general eran los procesos, lo más general, dentro estaban los procedimientos y dentro de los procedimientos que están los planes específicos o las instrucciones concretas, ¿vale? Imaginaos las instrucciones de trabajo, ¿qué van a describir? ¿El proceso entero? No, ¿verdad? ¿El procedimiento entero? No. Van a definir una parte de ese procedimiento, ¿vale? Van a describir de manera clara y precisa qué tareas, ¿vale? Cómo hacer esas tareas de ese procedimiento, una tarea en concreto, ¿vale? Por lo tanto, describen, dictan los pasos que se deben seguir para realizar correctamente una actividad o un trabajo específico, ¿vale? Son de obligado cumplimiento y describen lo que es la operación, normalmente asociada a un puesto de trabajo, ¿vale? Estaríamos diciendo, por ejemplo, hemos dicho procesos, ¿verdad? Procesos orientados a la atención al cliente. Hemos visto como procedimiento el alta, por ejemplo, de un usuario, ¿verdad? Y en la instrucción estaría, por ejemplo, cómo debes abordar al usuario. Cómo explicarle, por ejemplo, cómo tiene que rellenar la ficha, ¿vale? Si tiene que firmar todas las hojas o no. Eso serían instrucciones específicas dentro de la tarea, ¿vale? Para que veamos el conjunto entero. ¿Alguna duda con esto? Es importante que lo tengamos claro para que luego no nos liemos, ¿vale? Pues hasta aquí sería lo que tiene que ver con la norma, los requisitos que nos va a pedir la norma, ¿vale? Lo que hemos dicho, nos va a pedir que definamos los procesos, que dentro de los procesos tengamos claros los procedimientos y si hay alguna instrucción. Eso es lo que nos va a pedir la norma, lo que tiene que formar parte del manual de calidad. Esta parte que os he incluido de los proyectos, como os decía, por la importancia que tienen los proyectos para vuestra organización, por la importancia que tiene el tener una estrategia bien definida de proyectos, ¿vale? Pero esto no tiene nada que ver con la norma. Os he puesto, es importante este punto dentro de la unidad temática para vuestro funcionamiento, ¿vale? Pero no tiene que ver con el sistema de gestión de la calidad, como os decía. Es importante que si vuestra organización no tiene departamento de proyectos, que es posible que no lo tenga, pues sus funciones se puedan asumir de forma coordinada, ¿verdad? Por la dirección, por el responsable de finanzas o de administración dentro de vuestra entidad y el personal técnico, ¿vale? ¿Por qué? Porque es importante que tengamos en cuenta que los proyectos no los lleve cualquier persona, ¿verdad? Sino que establezcamos también unos criterios a la hora de llevar los proyectos, ¿vale? Para que podamos cumplir los fines o las metas que se definen en nuestra misión. Os ponía aquí un poco para que veáis qué necesita cada proyecto, ¿vale? Da igual el tipo de proyecto que sea, da igual si tenemos un proyecto dentro de la organización o tenemos 20, ¿vale? Nunca va a funcionar bien ese proyecto si no se ponen en marcha todos los mecanismos que vemos aquí y si no se coordinan bien todos esos mecanismos, ¿vale? Va a haber un responsable, el responsable tiene mucho que ver con que esta coordinación se dé de manera óptima entre todas las áreas de la organización,
¿verdad? Cuando ponéis en marcha un proyecto que os voy a contar que no sepáis, necesitáis lo primero establecer las directrices del proyecto, ¿verdad? Que se hace desde la dirección, o bien el director del proyecto, o bien desde la junta directiva, ¿verdad? Eso va a hacer que se ponga en marcha una serie de recursos humanos necesarios, ¿verdad? Para poner en marcha ese proyecto. Necesitamos el equipo humano con la formación necesaria, necesitamos un administrativo, ¿verdad? Que gestione el proyecto, que le dé forma, que lo presente donde lo tiene que presentar, ¿sí? Necesitamos comunicar el proyecto fuera de la entidad, darlo a conocer, ¿verdad? Para conseguir financiación, para que la gente lo conozca y se inscriba al proyecto o se una al proyecto, participe del proyecto. Vamos a necesitar un equipo técnico que se va a encargar de ejecutar el proyecto y necesitamos también del departamento económico, ¿verdad? Porque un proyecto también genera gastos, ¿verdad? Genera ingresos y todo eso también depende del departamento económico. Pues fijaos todo lo que necesita un proyecto. Por eso es importante que haya un departamento o una persona o un pequeño grupo de personas que se ocupen de esa función técnica, ¿vale? De coordinar todo esto, de que todo esto esté funcionando perfectamente, ¿vale? Sí, está bien. Está bien, ¿verdad? Dime. O sea, yo lo que pasa es que como todos los cuadros los hago yo. Ya, pues, pero es bueno que lo pues, tengamos en la cabeza porque a lo mejor mañana Juan ya no está solo, afortunadamente, y viene alguien más. Y si tú lo tienes claro, pues el que se sí, incorpore, podéis sí, repartir sí, las sí. tareas, pero teniendo en clara las funciones, ¿vale? Estoy de acuerdo. Eso es así. Por lo tanto, todos los proyectos los tenemos que encajar como un puzzle, ¿veis cómo os pongo ahí? Todos los proyectos necesitan de financiación, ¿eh? ¿Quién los financia? ¿Quién los paga? Necesitan de gestión, ¿quién los gestiona? ¿Verdad? A la hora de gestionar me refiero justificar, presentar, etcétera, etcétera. Toda la documentación que mueve y que genera, necesito saber quién los ejecuta, es decir, quién los hace, qué personas van a participar y qué proyectos tenemos. ¿Cuántos tenemos? ¿Tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres? Y a partir de ahí distribuimos. ¿Vale? Si somos capaces de encajar todas estas piezas, vamos a poder llevar los proyectos súper bien, aunque no tengamos ese departamento de proyectos, ¿vale? ¿Cómo definir una estrategia de proyectos? Vamos a imaginar que no tenemos departamento de proyectos, pero tenemos ese grupillo de personas que decimos que se va a ocupar y que va a definir una estrategia de proyectos. ¿Cómo la va a definir? Bueno, lo primero es, debemos saber cuántos proyectos tenemos. 1, 2, 3, 4 tienen la misma importancia, no tienen la misma importancia, tienen la misma duración, cuántas personas trabajan en ellos, cuánto dinero mueven, ¿verdad? Porque hay algunos servicios, algunos proyectos que nos generan más ingresos que otros. Deberemos ir a lo más importante, siempre estableciendo prioridades, ¿vale? ¿Qué tipos de beneficiarios tenemos? ¿Qué actividades? Todo esto lo tenemos que tener claro de cada uno de los proyectos. Vale, después, si os dais cuenta, son los mismos pasos que venimos haciendo antes de ponernos a trabajar en la organización. Análisis del contexto interno, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras perspectivas? Análisis del contexto externo, cómo están evolucionando nuestros beneficiarios dentro del ámbito que estamos trabajando, ¿vale? Dentro de las administraciones o organizaciones que nos financian hay más posibilidades de financiación, hay menos, vamos a ver también ese contexto. Vamos a identificar fortalezas y debilidades sobre las conclusiones que hemos tenido del contexto que hemos descrito a nivel interno y externo y vamos a establecer esos objetivos que creemos que son alcanzables para los próximos 3 o 4 años. ¿Vale? Todo esto va a ser importante que lo sepamos hacer cuando vayamos a, como os he dicho antes, cuando vayamos a hacer, a planificar para el año que viene los objetivos, ¿vale? Voy a ir un poco más rápido porque quiero darle tiempo a Cristina también, ¿vale? Para que se desarrolle el taller de Excel, que va a ser muy importante para vosotros. Bueno, información que debe contener un proyecto. Esto lo sabéis porque habéis gestionado 1000 proyectos y los habéis presentado, pero esto no debe faltar en nuestros proyectos, ¿vale? Una descripción del proyecto, sus antecedentes, su contexto, la justificación de por qué creemos que es importante hacerlo. Vamos a describir a los beneficiarios del proyecto, los objetivos que perseguimos con las actividades que hemos previsto, ¿vale?
el cronograma de actividades, cuándo las vamos a hacer, cómo las vamos a hacer, el presupuesto bien definido y el análisis de viabilidad del proyecto una vez el proyecto funcione, qué impacto va a tener, ¿vale? Todo esto es muy importante que lo contenga el proyecto. Luego lo podéis ver más desarrollado en la unidad temática. Y bueno, también os hemos incluido una parte de autodiagnóstico, ¿vale? Como la semana pasada, para que podáis reflexionar sobre este tema del departamento de proyectos. Y ahora sí que me quería centrar, este es el mapa de procesos que os hemos enviado. A este mapa de procesos de UTAI le faltan las entradas y las salidas, ¿vale? Como veis, aquí en esta parte deberían ir las entradas y en esta las salidas. Por eso le he querido dar una vueltecilla hoy y a ver... Voy a compartiros ahora. Lo mismo, pero con las entradas y las salidas, ¿vale? Porque quería que os quedara claro. Era muy importante. Ahora, mirad. Os he incluido aquí los input, ¿vale? Y los output. Entradas, salidas. Faltarían las flechas hacia aquí, pero bueno, nos hacemos una idea. ¿Vale? Como veis, en el mapa de procesos de UTAI, lo hemos hecho en base al contenido, ¿veis? Procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo. Primero tenemos unas entradas. ¿Cuáles serían las entradas? La organización y el contexto, que ya lo hemos analizado, ¿verdad? De UTAI. Los requisitos del cliente, ¿qué requisitos tienen los beneficiarios de UTAI? Los participantes, en este caso seríais todas las asociaciones que participáis de UTAI, ¿qué necesidades tenéis? Y necesidades y expectativas de las partes interesadas. Con todo esto, ¿vale? Yo voy a definir mis procesos. ¿Qué procesos? Los estratégicos, los operativos y los de apoyo, ¿vale? Que ahora los desarrollaré. Y de la puesta en marcha de todos esos procesos voy a obtener unas salidas, ¿vale? Que van a ser una serie de servicios que vamos a prestar a las asociaciones que participáis de UTAI. Vamos a intentar satisfacer con esos servicios vuestras necesidades y vamos a ver los resultados del sistema de gestión de calidad. También sería una de las salidas, ¿vale? Y en medio, los procesos. ¿Qué procesos? Los estratégicos. Esos que tienen que ver con definir y planificar nuestra estrategia. ¿Cuáles son? Pues vamos a tener un proceso de gestión de proyectos y subvenciones. Aquí tener en cuenta que dentro de cada proceso que teníamos procedimientos, como decíamos, ¿vale? Que son las tareas con las que ponemos en marcha ese proceso, ¿vale? Vamos a tener también como proceso estratégico la comunicación y redes sociales, la comunicación externa, ¿vale? Cómo nos mostramos al exterior, el sistema de gestión de calidad y todos y cada uno de los procedimientos son procesos estratégicos, ¿vale? Aquí habría que desarrollar todo el sistema de gestión de calidad, ¿vale? Como procedimiento. Y la evaluación y la supervisión serían parte de los procesos estratégicos. Todos estos tenían sus propios procedimientos y sus propias instrucciones, ¿vale? Dentro de los procesos operativos, los que estaban vinculados a la actividad, ¿os acordáis? Tengo dos grandes bloques. Por un lado, los que están relacionados, los procesos operativos relacionados con la coordinación de asociaciones, ¿vale? Y los procesos operativos relacionados con la coordinación de las unidades de servicio. Vamos a imaginarnos que UTAI ya está en marcha, ya somos un gran recurso que nos engloba a todos, trabajamos de manera mancomunada y tenemos, para coordinar a las asociaciones como proceso, tenemos el de atención al usuario, los espacios conjuntos, ¿vale? Los recursos humanos, que también los compartiríamos, el apoyo material y el acompañamiento. Como unidades de servicio tendríamos una unidad de logopedia, una unidad de psicología, una unidad de fisio y las unidades que hicieran falta, ¿vale? Y como veis, ahí sí os he definido algunos de los procedimientos. En cada una de las unidades de servicio habría acogida, valoración, orientación, un plan individualizado, una atención, un cierre del caso y un seguimiento, ¿verdad? Que esto es lo que haréis vosotros en vuestras asociaciones seguramente. Y luego hay otra serie de servicios de procesos de apoyo, ¿vale? ¿Os acordáis? Aquellos procesos que no generaban el servicio en sí, o el proceso en sí, pero eran necesarios para que funcione.
En este caso, nosotros teníamos proceso de asesoramiento administrativo para los participantes, ¿vale? Asesoramiento en cuanto a la gestión fiscal y contable, ¿vale? Y también un proceso de voluntariado, ¿vale? Una especie de bolsa de voluntariado que fuera para todos. ¿Lo veis claro? Veis por un lado las entradas, las salidas, los procesos, los estratégicos, los operativos, los de apoyo, ¿vale? Con que seáis capaces de darle forma a esto, pensando en vuestra organización, ya es muy importante, ya es una base. Como decía antes Rocío, estamos sentando las bases, estamos en la parte, digamos, más básica del sistema de gestión de calidad para luego poder ir profundizando pensando en una futura acreditación, ¿vale? Sí. Bueno, pues Me parece bien. ¿tenéis alguna duda con todo esto? Este tema es un poco más arduo, es un poco más extenso, es un poco más complejo, ¿vale? Sí, pero el cuadro está muy bien y entendiendo el cuadro puedes realizarlo. Te pones en tu asociación y vamos, yo lo veo claro. Vale. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda, le voy a dar paso a Cristina para que nos explique ese tema de Excel, que la verdad es que va a ser muy importante para vosotros, para el control de la contabilidad, para el control de los proyectos, para muchísimas cosas que podáis hacer. Sabéis que además, como hemos visto, vinculado a Drive, podéis hacer un montón de cosas, tener ahí un montón de información organizada, que compartáis con otros miembros de la organización y es una forma de trabajar muy, muy ágil, ¿vale? Pues Cristina, cuando Gracias, Bea. quieras. Gracias, Bea. A ver, bueno, pues buenos días a todos. Y nada, pues era un poco, pues como ya comentábamos, os queríamos ir dando unas pequeñas píldoras formativas, pues un poco para apoyar esas herramientas, ¿no?, que a veces nos faltan. La semana pasada pues os enseñé un poco el Drive, y es más, os enseñé la parte de Excel del Drive, que puede hacerse ahí directamente. Tenemos un montón de funciones muy similares a la del Excel habitual. Y esta semana pues quería enseñar un poco sobre el Excel al uso que suele venir en nuestros ordenadores. No puedo compartir pantalla, Bea. Ah, vale, espera un momentín, te lo habilito, no me he dado cuenta. Ya está. Vale, gracias. A ver, espera un segundo, primero entro. A ver, os muestro. Bueno, primero, me imagino que más o menos, o sea, el conocimiento del paquete Office más o menos, pues sabéis que está Word, está Excel, está PowerPoint, hay distintos programas que pueden utilizar en este paquete que suele venir en cualquier ordenador, por lo menos los Windows, ¿no? Y los que siguen este proceso, ¿no? O sea, tampoco soy yo informática, no sé mucho bien los términos, pero bueno. A ver, os comento. Pues bueno, para abrir un Excel, normalmente, bueno, pues escribiendo Excel tenéis aquí la aplicación generalmente, podéis abrir cualquier documento y normalmente se os abre así. Tenéis varias opciones, podéis abrir una nueva hoja que podáis hacer vosotros a vuestra manera, o podéis también, como veis aquí, os vienen algunos ejemplos ya creados. Y tenía aquí abierto, no sé si lo llegué a abrir, sí. He abierto antes para que vieseis, para que veáis, por ejemplo, aquí para las facturas, es que os viene ya resuelto. O sea, básicamente, pues si no sabéis un poco, queréis tomar un modelo de ejemplo, o si no tenéis directamente ningún modelo, pues por ejemplo en esta página que os vendría ya hecha, tenéis, aquí os viene la información pues, de cómo hacerlo, de qué página, cómo ir creando la factura, etcétera, ¿vale? Aquí vienen los detalles. Tú vas poniendo, completando aquí y las facturas principales. Y luego directamente esto, o sea, estas páginas tienen ya, estas hojas, diferentes hojas tienen ya los vínculos creados. Y si yo, por ejemplo, aquí, pues como he puesto en esto, en clientes, perdona, aquí pongo ABC o pongo lo que quiera poner. Aquí igual, dirección, etcétera. Luego, como podéis ver aquí en la factura, directamente, bueno, viene el otro. Espera, vamos a cambiar esto. Y aquí en la factura directamente tenemos lo que hemos puesto, ¿vale? Es decir, que viene ya prácticamente para que eso, para que nos venga resuelto casi. Lo único que sí que tenemos que ir completando
pues los datos de cada factura, ¿vale? Aquí pues vamos poniendo, además tenemos, espera, son filtros. Tenemos para ir poniendo el número de factura, el precio por unidad, la cantidad. Pues en lugar de 1 vamos a poner 7. Pues automáticamente nos saldrá. Sí, como veis aquí automáticamente ya están las cifras, está todo combinado, ¿vale? Y viene automáticamente. Lo cual esto puede ser muy útil a la hora de hacer facturas en vuestras entidades. Luego, que queremos hacer nosotros nuestro propio Excel con nuestros datos a nuestra manera. Bueno, no sé si tenéis dudas de esta parte anterior, de esto de las facturas. Esto directamente al abrir la página sería darle. Tenéis más formatos. Que queréis hacer, por ejemplo, que queréis hacer un calendario porque vais a hacer una campaña de algo, tenéis más formatos que vienen, más plantillas que vienen ya creadas, ¿vale? Gratuitos y bueno, pues muy útiles, ¿vale? Que no queremos eso, queremos hacer una nueva, pues libro en blanco y nos viene en blanco tal cual, ¿vale? Voy a cerrar esta porque yo ya había creado esta. Aquí, pues para empezar, pues escribimos y lo que escribamos. Tenemos pues distintas columnas y distintas filas. Por ejemplo, pues esto, ponemos aquí nombre de, pues vamos a hablar de qué queréis que hagamos, proyectos o, bueno, os voy a enseñar, por ejemplo, vamos a hablar de proyectos, nombre, el proyecto 1 es ABC, el proyecto 2 es DF, el proyecto 3 tal. Código de proyecto, ¿vale? En algunas convocatorias nos dan un código ellos, ¿no? Código. Ubicación, ¿vale? Ahora veréis por qué estoy poniendo esto en concreto. Bueno, aquí, por supuesto, podemos eliminar presionamos la fila o la columna, y la fila o aquí la columna, botón derecho, podemos insertar filas, podemos eliminar, podemos pegar algo que hayamos copiado antes, ¿vale? Queremos esta fila ponerla en negrita, pues damos aquí inicio y esto como Word al final, ponemos en negrita. Queremos que quede más mono y ponerlo cuadriculado, o sea, todo con así. Pues ponemos con todos los bordes. Estos de aquí los queremos poner en color, pues le ponemos color de fondo. Todo esto, eso, personalizado, pues como... a mí me gusta mucho poner estas cosas así, pero bueno, eso a cada uno. A ver, lo que se va a contar, por ejemplo, aquí, presupuesto. Presupuesto del proyecto, ¿vale? Presupuesto. Completamos. Pues aquí vamos a poner, por ejemplo, una función. En este caso, bueno, no suele ser así, pero vamos, podemos, que es el mismo presupuesto en todos los proyectos, pues hacemos así, arrastramos, es decir, marcamos la casilla siendo un número, pulsamos botón izquierdo y arrastramos. Entonces, en principio se suelen copiar, ¿vale? Se copia la serie. No quiero copiarlo, yo quiero hacerlo, ponerlo ordinal, es decir, primero, segundo, tercero. Entonces damos aquí al botón izquierdo y serie de relleno. Y como veis hace un seguimiento en lugar de, ¿vale? Esto, pues yo qué sé, pues puede servir cuando es una, por ejemplo, hablaba Carmen de los usuarios, ¿no? Pues para registro de usuarios, usuario 1, usuario número 2, un poco, ¿vale? ¿Qué demás se puede hacer aquí? Bueno, pues tenemos 20.000 funciones. Por poder, como os comentaba otro día, se pueden hacer virguerías con este tipo de programas. Por ejemplo, aquí podemos poner también, como os conté en el Drive, un sumatorio. Pues quiero hacer el sumatorio del presupuesto total, que se puede hacer de varias maneras. ¿Sabes? Espérate, que voy muy rápido, perdonadme. Puedo, por un lado, poner igual, suma, paréntesis y una de dos. O marco aquí D2, que sería en la celda, D2, 2 a mano. Si quiero que sea prolongado, o sea, si quiero que sea celda, pondría punto y coma, la siguiente celda, punto y coma. Si quiero que sea una fila completa, pues pongo D2, 2 puntos, hasta la última que sería la D15, ¿no? Pues D15. Cierro paréntesis y me hace el sumatorio, ¿vale? Que quiero que me haga la media, pues igual, como dijimos otro día, pues igual, esta vez en lugar de hacerlo poner así, pues se pondría media, pero también lo que puedo hacer es poner, bueno, a ver, en lugar de poner la fórmula,
lo que puedo hacer también es ir aquí y añadir la fórmula que yo quiera. La media, aceptar, ¿vale? ¿De qué quiero hacer la media? Pues lo marco aquí, ¿vale? Y aceptar, me lo marca también. Para mí es más sencillo poner la fórmula, pero claro, hay que sabérselas, pero que tampoco es complicado. Al final, como se usan siempre las mismas, media, suma, etcétera, ¿vale? ¿Qué más se puede hacer aquí? Por ejemplo, pues se puede filtrar. Yo, por ejemplo, tengo un listado de usuarios y quiero filtrarlos, quiero hacer una búsqueda de los usuarios en base a su formación o en base a su ubicación. Pues yo doy aquí arriba, doy a filtrar, ¿vale? Filtro. Puedo ordenarlo también, etcétera, por orden alfabético, etcétera, pero en este caso vamos a hacer filtro. Pues creo que me marque solamente aquellos que son de Ciudad Real, ¿vale? Pues me marca solo los de Ciudad Real, ¿vale? Y pues luego aquí ya... Dime, a ver, Juan. por favor, ¿cómo lo has hecho? ¿A qué botón hemos ido para A ver, en la ubicación? sí. Sí, sí. A ver, un segundo, que ahora está puesto, lo voy a quitar otra vez. Vale, bien. Filtro, lo desmarco, ¿vale? Bien. Por ejemplo, Ahí, queremos su ubicación. Le doy sí. al filtro que yo quiera, Marcamos ¿vale? la celda, sí. Sí, o la celda o la fila, lo que queramos. Más bien Sí. la fila, perdóname. Perdona, la columna. Más bien la columna. Marcamos la Sí, columna. la columna, sí. Ordenar y filtrar aquí a la derecha. ¿A dónde? A ver, que no lo veo. Ordenar. Aquí en la esquina superior derecha. Mi Ahí. flecha sí la veis, ¿no? Vale, ya. Ordenar y filtrar, ¿no? Ordenar y filtrar. Vale, Exacto. correcto. Filtro. Y una vez que ya tengo el filtro, que además si os fijáis aquí está como marcado, Sí, ¿vale? Está sí, Pues aquí sí. le damos. Ahí le das y Podemos seleccionar todo, podemos seleccionar uno, podemos Vale, bien. seleccionar dos, ¿vale? Vale. Y Bien, le damos. Y nos marca las que hemos marcado. sí. Muy ¿Vale? bien. Está bien. Queremos quitarlo, queremos poner otro tipo de filtro, pues damos aquí, perdón, y le volvemos a dar cuál filtro o borramos directamente lo que queramos, ¿vale? Y vuelve a aparecer todo. O sea, no se borra, que no se aparezca no significa que se borran, ¿vale? Sí. Igual, pues queremos poner hombres, mujeres, lo que queramos, o sea, cualquier tipo de, por ejemplo, vamos a hacerlo simple. También hay un montón de pestañas que se pueden incluso hacer como predeterminadas, pero creo que eso es un poco más complejo. Vamos a poner, por ejemplo, masculino y femenino, ¿no? Masculino. Pues en un proyecto que tenemos que saber, femenino. Copiamos, pegamos. Uy, pegamos. Bueno, así por ejemplo, vale. Pues queremos hacer igual filtro. Pues volvemos a ponerlo porque estaba puesto en ubicación antes, lo volvemos a dar. ¿Veis? Aquí ya sale la flechita y aquí pues seleccionamos lo que queramos. Por ejemplo, en un proyecto en el que tengamos, pues eso, pues usuarios, para saber cuántas personas hay masculino, cuántas femeninas, la suma, etcétera, pues se puede hacer así, nos facilita eso. Sí. ¿Vale? Sí. Queremos eliminar esta columna porque nos hemos equivocado. Eliminar. ¿Vale? Muy sencillo. Bueno, por supuesto, ajustar texto, combinar. Esto pues sería para que el texto, si esto es por ejemplo muy largo, así se quedaría cortado, ¿vale? Si damos a ajustar texto, se ensancharía de manera que veamos todo el texto, ¿vale? Ya. Esto combinar, porque queremos que sea más ancho y se vea, como hay texto en las dos celdas, nos dice que solamente se va a quedar la de la izquierda. Nos queda de la izquierda, ¿vale? Y se combina. Son cosas pues un poco similar a Word. Igual que esto, pues un poco funciones ya un poco de decoración y tal. Aquí, cuidado a veces cuando hagamos pues facturas o tal, que a veces no nos suma, por ejemplo. ¿Por qué no puede no sumarnos? Porque en lugar de una coma, por ejemplo, aquí pongamos un punto. O sea, a veces sí suma, a veces no. A veces se pone punto 8. Y luego aquí, sin embargo, ¿ves? Se ha quedado a la izquierda. No se lo ha tenido en cuenta, ¿no? No estoy segura. No lo tiene en cuenta cuando se queda a la izquierda. A veces sí, a veces no. Es que depende de cómo esté, si está, incluso si está en formato general, si está en números, si está en... Sí. Aquí podéis poner el formato que queráis, ¿vale? Pero hay veces ¿Dónde? que puede pasar que... Bueno. Ahí se puede poner el formato. Sí, vale. Sí, marcamos la celda. A ver. En lugar de este voy a poner suma, ¿vale? Uy. Así. Bien. Espérate, es que ahora también a poner... Combinar, dejamos de combinar.
esto, ¿vale? A ver. Esto... Ay, perdón. Estoy liada, mire. Igual, suma de todo esto, ¿vale? De la D. Lo coges para abajo. ¿Vale? 98. Pues, por ejemplo, aquí 5,8, si ponemos 5,8, son 103. Sin embargo, si ponemos Ya, ya. 5,8, son de hecho. No No lo lo suma, coges. No lo ¿vale? coges. Es que a mí ese error me ha pasado alguna vez y me ha supuesto, pues podéis imaginar, es un mundo, ¿no? Que os hagan las cuentas o no. Por eso os aviso que tengamos cuidado con eso, ¿vale? Igual, por lo que os decía, el formato puede ponerse, a veces también nos sale valor. Cuando hay un error de algo, nos pone generalmente valor. Pone, pues yo qué sé, por ejemplo, si aquí pongo suma de K8 cierro lo que sea. A ver, ahí normalmente, no me sale. Normalmente te pone aquí valor, pone algo así como exclamaciones y pone valor. Eso es que hay algo erróneo, ¿vale? Erróneo, sí. Entonces, pues eso normalmente te puede dar pistas y te hace seguir, pero posiblemente sea pues algo así como que hay algún signo de puntuación, hay algo que está mal hecho, etcétera, ¿vale? Mm. ¿Qué más? Eso, pues lo que os decía, esto nos puede poner en distinto tipo de formato que queramos. Por ejemplo, si yo le quiero poner coma, o sea, decimales, pues le sumo o le quito, ¿vale? También aquí. Mm. También lo podemos poner manualmente, pero a veces si no, automáticamente nos los quita. Si no lo ponemos o lo quitamos, puede ser que nos los quite automáticamente, ¿vale? A ver, Excel si nos ponemos, nos podemos tirar aquí un mes, ¿eh? Es verdad, así que voy a hacer aquí lo más básico, porque esto Lo como más lo pongamos, básico. hay fórmulas eternas, ¿sabes? Pero bueno. Mm. Autosuma, pues mira, esto igual, también podemos dar aquí automáticamente, ¿sabes? Hacemos así, bueno, a mí me gusta daros varias opciones, ¿vale? Hacemos así y lo sumo automáticamente, ¿vale? Sí, bueno, eso sí. Creo que es tan fácil como poner igual, suma y las columnas que queramos, ¿vale? Sí. Es como que esto lo hace de manera intuitiva, pero por ejemplo aquí saltaría este que está en medio. Pues a mí me gusta hacerlo manual, borrar, Mm. hacia atrás. Vale. ¿Qué más? Insertar, pues al igual que el otro día en el Drive, en este también se pueden insertar, pues mira, por ejemplo, un gráfico. Esto está muy bien también para los proyectos. Yo quiero hacer un gráfico, ¿vale? Pues cuando hacemos la justificación y hacemos el recuento de ver cuántas personas con mujeres mayores de 30, cuántos hombres menores de 25, pues eso, el recuento al final que se hace la justificación de los usuarios participantes. Pues vamos así. Y nos va a preguntar, nos sale esta tabla, que es la que luego podemos copiar y adjuntar por ejemplo, en un Word, donde pongamos la justificación. Tenemos ABC, si veis, nos ha hecho aquí la columna directamente. Podemos tener otros formatos también, ¿vale? Podemos poner quesitos o el formato que queramos. Y aquí ponemos las cifras que queramos. Pues aquí hemos puesto 1, podemos hacer 40. Dame esta parte, tal, y porque no me deja, bueno. ¿Ves? Valor. Vale, porque ya viene marcado en esta otra. Pero si nosotros aquí lo cambiamos, 45, 56, aquí ya normalmente va a cambiarlo, voy a cambiarlo. Y el gráfico se queda insertado en el documento. El gráfico sí podemos volver a él y también podemos copiarlo y enviarlo a un Word, por ejemplo. Vamos a hacer así. Aquí tengo un Word también que es, ahora os enseño porque lo tengo aquí. Y yo pego aquí el gráfico, ¿vale? Sí, o sea que lo puedes copiar y de ahí enviarlo a donde quieras. Exacto. Para cuando hagamos esas justificaciones es muy práctico. Sobre todo porque si, por ejemplo, tenemos ese listado de usuarios, por ejemplo, de un proyecto, participantes, tenemos los datos recopilados en una tabla, a la hora de hacer la justificación es súper sencillo sacar estas cosas. Entonces, Sí. nos lo hace ya el programa, ¿vale? Bien. Vamos a eliminar esta hoja. Eliminar. Otra cuestión también, por cierto, añadir hojas. Aquí normalmente pues viene una por defecto, pero podemos ampliar más. Sí. Vamos a poner aquí, cambiamos el nombre, hoja. Vamos a poner aquí octubre. En octubre van a haber X participantes.
X proyectos en noviembre van a ver tal, ¿vale? Entonces aquí pues vamos teniendo los distintos, hacemos un seguimiento también, ¿vale? Esto sería añadir hojas y podemos movernos por ellas, también podemos desplazarlas, aquí, ¿vale? Sí. Es algo. A ver, ¿qué más? Estábamos con los gráficos. Se pueden insertar gráficos. Insertarse. Mira, aquí lo que os decía, ¿ves? Aquí, por ejemplo, sería Sí, con otras sí. formas. Hay varias. Un quesito. Incluso puedo insertarlo manualmente, ¿vale? Ah, no, mira, ya me lo ha creado también, ¿vale? Hace mucho no lo uso también. Hasta diciembre que empiece la justificación. Pues A ver, eso, se puede no, hacer. no he insertado el quesito, ¿eh? No, A ver. a ver, gráficos. Espera. Sí. Ahora sí, vale. ¿Vale? Bien, Hemos correcto. marcado las casillas y nos lo acepta automáticamente. ¿Vale? También podíamos, en este caso no nos ha abierto, bueno, como yo vine a trabajar, no nos lo ha abierto. También se podía, a ver si me acuerdo bien, que yo también hay cosas que al final es un poco por uso, Insertar. pero si queréis ir probando vosotros, efectivamente, Juan, muy bien. Sí. Si tenéis dudas, también se pueden añadir formas, se pueden añadir distintas, pues eso. La segmentación de datos, ¿para qué es? A ver, espérate, ¿dónde estaba la segmentación? Aquí. Creo que esta era, conexiones el libro, Ah, vale. datos para las conexiones, espérate. Que yo no conozco todo, esto es conexión a la red, archivos, conexiones. Pues no sé si a lo mejor a lo mejor sabes tú, Bea, estás en silencio. Para diversificar los distintos datos que vengan, no sé exacto. Pues ¿Bea? no sé yo tampoco exactamente, porque con eso no he trabajado. Es que estaba diciendo en otra cuenta que estaba en silencio, digo que la verdad es que cuanto más practiquemos sobre ello, más utilidades le vamos a ver. Efectivamente. Sí, por eso, porque ya digo que Excel, o sea, yo más o menos pues a nivel lo puedo manejar y he trabajado además en más de un trabajo con ello y en otras pues empresas y tal, pero ya digo que, o sea, si te metes en Excel puedes estar un mes aprendiendo de él. Sí. Totalmente. Estas pinceladas vienen muy bien porque son las funciones básicas y esas funciones básicas, pues poder aprenderlas, que son muy repetitivas, y poder aplicarlas en la acción. ¿Cómo lleváis la contabilidad desde vuestra asociación? ¿Con qué lo controláis o cómo tenéis algún programa, algún software o cómo lo hacéis? Yo tengo un programa. Bien. Compramos un programa hace ya, bueno, un par de años y nos vamos bien. Muy bien. Ahí saco balance, saco informe, me da de todo. Entonces mejor. Excel, a ver, esto, para facturas y tal, bueno, esto viene como algo muy básico, o sea, si no se tiene ese recurso para poder pagar ese programa, pero vamos, si tenemos un programa, también existen otras plataformas que nos lo facilitan mucho, la verdad. O si es una persona que controla, si tenemos un administrativo como Bretania, que nos lo lleva Virginia Isabel, pues esa tranquilidad que tienes. Pero claro, si por ejemplo en DoReal nosotras no tenemos ni idea. Y pues vamos usando estas herramientas que son más básicas y bueno. Yo he hablado con otras asociaciones participantes de UTAE y tampoco tienen así definido un sistema, que yo les propuse que, bueno, que con Excel podían llevar un control de la contabilidad simplemente por ingresos y gastos y, bueno, por los diferentes servicios y los diferentes tal, podían llevarlo controlado de alguna manera. Pero sobre todo para la justificación de proyectos y demás, como ha estado explicando Cristina, es una herramienta muy eficaz. Está muy bien, sí. Y para importar datos, por ejemplo, ¿se pueden importar datos de Sí, te refieres, algún fichero? Sí, por ejemplo, por un lado, bueno, esto se puede imprimir, por supuesto. No sé si al final nos llega. Pero también os iba a enseñar. Archivo. Sí, en archivo. Por ejemplo, nosotros, otra cosa que tenemos también, para que es muy útil esto, a lo mejor eso es una chorradilla, pero no lo sé. Pues aquí tenemos un documento pues para la justificación a veces pues, de desplazamientos, gastos de dietas, desplazamientos y tal, ¿vale?
Sí, sí, sí. Entonces, pues se completa esto y luego se imprime. No sé si te refieres a eso con exportar o a exportar los números como tal, que me imagino que se referirá a eso, que te refieres a eso, ¿vale? Aquí se imprime y se puede imprimir luego en un PDF, ¿vale? Es muy Ajá. útil para eso en ese sentido también. Te lo cambia a PDF, lo cambias a PDF directamente, ¿no? Claro, no es que luego te vayas en los cuadritos, luego te sale como una factura tal Sí, cual, ya, lógico, sí. ¿vale? Eso lo quería enseñar también, el modelo este, por ejemplo, que podemos tener un modelo, pues eso, al final el tener distintos modelos para distintas cosas y facilita el perder tiempo al final, porque si no tienes un modelo básico tienes que escribir uno por uno. Si tienes un modelo ya puedes ir usando metodologías Por que sean eso te más decía, simples. por ejemplo, si yo tengo un modelo en Word y lo quiero importar a Excel, Sí, por o... eso os enseñaba por eso tenía este documento abierto, ¿vale? Esto es una plantilla, también otro modelo que tengo para pues, cuando tenemos voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad, pues para llevar igual pues todos los documentos cada vez que reciben dinero, porque tienen su dinero y tal, y cual, completarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos metemos en Excel, me sale, ¿cómo se decía? Combinar distintos documentos, ¿vale? A ver si me acuerdo, porque siempre que lo miro, luego siempre tengo que siempre me cuesta un montón volver ahí. Es verdad, es que no sé por qué solo tengo. Ah, bueno, también, perdona. También aquí se insertar. podían. No, pero no era insertar. Aquí también se pueden, bueno, dar formatos, etcétera. Para ir avanzando, yo ahora sigo con esa parte. Bueno, esto es lo de añadir Sí, sí. tablas, etcétera. Este igual, pues traer adelante o atrás. Al final es un poco el formato de la página. Fórmulas, o sea, aquí vienen distintas fórmulas ya de manera automática. También se pueden, ¿cómo eran datos? También se pueden quitar duplicados. Por ejemplo, he metido los usuarios, ¿no? Y no me acuerdo bien si a Pepito ya le he metido. Y tengo una lista de 1000 usuarios. Pues comparé uno por uno, o sea, se te olvida, obviamente. Pues los marcas así en la columna y quitar los duplicados. Y automáticamente, bueno, te dice si quieres ampliar a todo lo que está duplicado o solamente con la columna. Solamente queremos la columna. Quitamos los duplicados, aceptar y nos quita los que están repetidos, ¿vale? Bien. Si quiero que me quite toda la columna, me quita todos los que están repetidos en base a esta columna, pues me lío. Me quito todas las filas en base a esta columna, ¿vale? Sí. Más o menos, bueno, aquí está también los filtros, ordenar, también puedo ordenar los usuarios desde la A hasta la Z para hacer la agenda. Sí. Igual, etcétera, etcétera. A ver, revisar. Pues igual, pues es como en Word, la ortografía, sinónimos, etcétera, ¿vale? Sí, vale. Y aquí llegamos. Espérate, uy, no. Es que digo que se me va. Si no lo miro. No, exposición, aceptar. No. A ver, perdonadme. ¿Dónde eran datos? Tener datos externos. No. Fórmulas. Exposición. No, insertar. Espérate. No. Insertar. Serían insertar, teóricamente, ¿no? Claro. Complementos, no. Siempre me actualizar conexiones. Ahí. ¿Caso os acordáis dónde era? ¿En datos? En datos, en obtener datos externos no es seguro. A ver, dale. La web Desde Excel, desde la web, de otra Espérate, fuente. vale, ya sé por qué, espérate. Vamos a hacerlo al revés. Desde aquí, desde el Word, Sí. correspondencia. Digo, no lo encuentro. Es que al menos yo lo suelo hacer desde Word. A lo mejor no sé si se puede hacer desde otro sitio, pero yo lo que hago es que completo los documentos de Word. Lo que pasa es que ya digo que cada vez que lo voy a hacer siempre tengo que volver a revisarlo, porque siempre se me Sí. olvida. Una de estas cosas que no me entra. Que no Pues sé qué aquí, te por quedan. ejemplo, ¿sí? Esto, por ejemplo, pues mira, tenemos esta hoja. O, por ejemplo, vamos a hacer una actividad, un evento, una charla en la que van a participar X personas y vamos a dar un certificado de participación.
Pues vamos a ir uno por uno rellenando todo. Tenemos nuestro listado de participantes, tenemos nuestro documento general, pues aquí marcamos dónde queremos que vaya, aquí con el título o los proyectos. Título proyecto, pues aquí lo marco con el, no sé si lo veis con el ratón. Iniciar combinación de correspondencia. Directorio. Seleccionar destinatarios. Usar, ay, se me ha ido ahí, perdón. Usar lista existente, ¿vale? Aquí. Pues me voy a escritorio, me voy al documento Excel que tengo ya. Y lo tengo aquí, píldora formativa UTAI. Abrimos. Y ya está, ¿vale? Error. Vale, hay algo en el Excel que está mal en sí, ¿vale? Entonces vamos al Excel. A lo mejor es esto lo que está mal, no lo sé. Volvemos a intentarlo. Seleccionar. Lista asistente. Vamos al escritorio y vamos a... Vale. A ver, porque ahora tenemos varias hojas. ¿Qué hoja es? Volvemos aquí un segundito para comprobar qué hoja era la que queríamos, la de octubre, ¿no? Vale, pues vamos a la hoja de octubre, que es la que queremos combinar. Aceptar. ¿Vale? Ahora, editar lista. ¿Cuál queremos? Pues yo quiero que entren todos, ¿vale? Entonces dejo marcados todos. Quiero esta lista, la de los nombres, ¿vale? Aceptar. Y ahora aquí finalizamos, finalizar. Uy, no me deja. No hace falta. Bueno, venga, vamos a hacerlo. No hace falta, dejamos así en este orden. Aceptamos. Y normalmente aquí hay algo que he hecho mal. Normalmente aquí finalizaríamos y combinaríamos. Espérate, voy a usar un nuevo documento. Hay algo que he hecho. Documento en blanco. Vamos a poner uno. Vamos a repetir lo de antes. Hacemos esto. No queremos el mismo, sino que queremos una serie, ¿vale? Y ahora, libro 3, archivo, guardar como, escritorio. Vale, vamos al documento, iniciar, documento, seleccionar, elegir un asistente, escritorio, ahora buscamos libro 3, abrir, hoja 1, ok, la lista de destinatarios, tal cual, la que queremos, aceptar. Y normalmente aquí nos debería dejar finalizar y combinar. A lo mejor es porque antes lo he hecho ya para probarlo y por eso no nos deja. Sí, pero debería salir eso, finalizar y combinar. Sí, normalmente aparece finalizar y combinar. Entonces, una vez que finalizamos y combinamos, lo que hace... Espera. Cristina, ¿puede ser que tengas que insertar campos de correspondencia en el documento de Word? Buscar. En principio... Bueno, por lo menos antiguamente era así. Actualizar. Puede ser. Que haga, seleccione, ¿no? O a lo mejor disposición. Está fallando la clase. A ver. Creo que tienes que darle donde pone insertar campo combinado. No tengo ni idea. ¿Aquí te refieres? Bueno, ¿A dónde?
aquí pone correspondencia, bloque de dirección, línea de salto, insertar campo Insertar combinado. campo combinado. Sí, toda la razón. Efectivamente, es que siempre se me pasa. Es que, se me pasa, es se que eso pasa. hace que lo usé yo hace 1000 años y me estaba sonando a mi hora. Exacto, pues a mí es que siempre se me pasa esto, de verdad que esto es una Pues mira, que lo herramienta tienes que lo súper usé útil, ahora ya pero siempre. 15 años. Muchas gracias, Pero Sara. como cambié los Pues, programas, muchísimas gracias. Pues, Sí. pues la ayudamos aquí, lo saludamos aquí, marcamos el que queremos, finalizamos y queremos hacerlo de uno en uno, pues de uno en uno que nos salgan todos los documentos, todos. Queremos todas las listas. Pues aquí, si os fijáis, han aparecido muchas más hojas porque aquí pone 2, aquí pone 3, nos ha ido completando el campo que queríamos. Que si aquí Claro, pone yo nombres, creo- pues nos va completando los nombres, vamos. esto lo hice en su día ¿para qué lo hice? Para la comunidad, para escribir las postales de Navidad, para las direcciones, ya me acuerdo. Claro, y así te va saliendo todo. Que me costó, puf, Por eso te acuerdas. Pero al final cuando lo sacas, son cosas que luego se olvidan, pero cuando lo sacas para ahora las te ahorra cartas de mucho los tiempo. socios y el listado de socios, los datos, las cartas y los sobres para no andar rellenando uno a uno. Lo Claro. metía. Claro. Exacto. Te ahorra muchísimo tiempo. O sea, Pero pasan eso hace chorradas, ya pero es que te ahorra. 1000 ¿Y años. te referías a eso con exportar los datos, Sí, Juan? sí, eso era. Pues sí se puede. Y seguro que se puede hacer con más programas. Lo que pasa yo con lo que le he usado ha sido básicamente con Word. Sí. Claro. Y bueno, pues así, a ver, más cosillas útiles que podemos tener. Revisar. Luego eso, pues el formato que queramos, tal y cual. Y bueno, pues más o menos, no sé, así, grosso modo, es un poco una pequeña vista de Sí, sí, algunas utilidades. lo más general, sí. No sé si queréis pues saber algo más concreto, a lo mejor os lo puedo, si lo sé os lo digo, si no os lo puedo mirar y para otra sesión pues os lo puedo dar en condiciones. Vale. También vale que nos digáis, pues mira, a mí me gustaría que viéramos tal o algo que consideréis que necesitéis y nosotras lo preparamos. Bien. Sí, esto está muy bien que ha explicado Cristina, como estaba diciendo Juan, con lo de para los datos, para hacer ¿cómo se llama esto? Las gráficas. Los gráficos. Los gráficos. Los sí. gráficos. Y luego, pues para lo que tú has dicho de lo de la combinación, lo de la combinar de correspondencia para los documentos que te los deya Claro, de uno a uno. Sí, Claro. eso es muy interesante. Es que ya ni me acordaba de esto. Son Sí. pildoritas. A mí siempre se me olvida, de verdad que siempre se me olvida. Otra cosa, también los gráficos también se pueden añadir desde aquí, por supuesto, desde Word. Insertar Claro. gráfico, igual te aparece un Excel, en este caso, pues por ejemplo, vamos a hacer circular. Imagino que esto, bueno, no sé si habréis usado, vamos a hacer lo mismo. Como me sale aquí la pantallita, no sé si os aparece a vosotros o no. Sí. Y aquí Sí. os aparece el Excel, vale. Y aquí pues igual, vais añadiendo lo que queráis. También lo podéis hacer directamente. Lo que pasa, si ya tenéis el documento creado, pues lo podéis hacer a partir de ahí y copiar y pegar aquí. O sea que combinando las aplicaciones de Office, vamos, Sí. pues hacer de todo. Muy bien. Muy interesante. Yo he tenido que desconectar unos minutos que he tenido una llamada y no he seguido la última parte, pero la verdad que yo creo que al ir al grano, Cristina, en cuanto que conoces las necesidades concretas de lo que es la elaboración de proyectos, son utilidades en Sí. funciones muy concretas y que pueden aportar mucho, tanto en directo como en diferido cuando alguien vea el videoencuentro. Claro. Sí. A lo mejor surge, yo lo aplico, pues eso, efectivamente intento aplicarlo a lo que a mí me ha servido. Claro, A lo mejor a otra persona le sirve en otro pero como tu vivencia está muy relacionada con las utilidades de todas las asociaciones, pues será bastante común. Y luego lo bueno que como se puede ver tantas veces como se quiera, pues, Claro. pues se puede volver a repetir para los que habéis estado presentes y para los que han estado ausentes, pues también pues pueden verlo tantas veces como sea necesario y sabéis que siempre con la solicitud de tutorías a medida si alguien quiere hacer algún tipo de pues bueno, profundizar un poquito más, ¿no? Claro, con la opción que me parece súper interesante de ir practicando a la vez que va diciendo Cristina, abrir un Excel, ir haciendo lo que va diciendo.
espera, que ahora paro, voy a buscar lo que está diciendo, dónde está, incluso hacer vuestras anotaciones, la verdad es que yo creo que puede ser muy, muy, muy útil. Es otra ventaja de las nuevas tecnologías. Y lo que ha comentado Beatriz, si tenéis, queréis eso, pues conocer otra herramienta, otra, no sé, pues, por ejemplo, hemos hablado alguna vez también de Canva, que es muy útil. Bueno, no sé si hablaremos más adelante, pero a nivel más práctico, más algo así. Si Sí, queréis como cualquier estamos cosa. llevando, yo creo que estamos llevando un poco de manera paralela tanto Canva como Drive como Excel, pues quizás que la semana que viene podemos hacer Canva, aprovechando las infografías resumen. Sí, ¿La que podemos- viene o la siguiente? La semana que viene el videoencuentro será el repaso de los 2 primeros pasos para aquellos bueno, que los han dejado un poco perdidos y podemos hacer el taller digital de Canva para hacer las infografías. Podría ser quizás el 5, la sesión de Sí. Canva. Vale, Sí. sí, lo avisamos luego, ¿vale? claro. Vale. Y Cristina, te quería preguntar una cosa rápida. El documento en Drive, es que no sé qué me ha pasado, que lo estoy pasando al Word, pero no me sale, no, no me sale bien para Vale. escribir. Para escribir en un documento Ujú. de ¿Tú Drive, lo has descargado de Drive o lo has subido a Drive? no, lo habéis subido, por ejemplo, de los que manda Cristina o Beatriz, eh, a rellenarlo, el PDF. Sí, Sí, Está en Drive. sí. Para rellenarlo, lo lo tienes que tengo convertir a Word, a lo tengo Word. que convertir a Word. Se Pero es pasa que a Word, sí. pero no me, otras veces sí me ha salido, pero es que no me lo pasa bien, me se queda cortado y no me escribe ¿Y en el qué Word. documento es, Juan? El 9. el 9. Te lo podemos pasar por correo Claro, electrónico. espérate, voy a ver cuál es. Sí, la pieza 9. Ah, la matriz de comunicaciones. Sí, es que la tengo hecha, pero bueno, la tengo hecha a mano, ¿no? Y para pasarla, y me está dando problemas, ¿no? ¿La tabla es lo que no te deja modificar o qué? Sí, no, en la tabla me sale cortado. Primero me sale cortado. Y luego, por ejemplo, al escribir no me escribe. Bueno, pues te lo voy a pasar ahora mismo por correo, ¿vale? En Word para que lo puedas modificar sin ningún problema. Ahí está. De todas Correcto. formas, te explico nuevamente. Normalmente lo abres, cualquier, por ejemplo, cualquier PDF, lo abres. Claro. Sí, Y generalmente aquí arriba te pone sí. abrir con, Claro. le das a Abrir la flechita, con documento Google. ¿sí? Y Sí, normalmente se te abre y lo puedes editar. Sí es cierto que a veces se descoloca, ¿vale? Al cambiar los formatos claro. de Google, a veces se descoloca. Ahí tenemos Ahí, que un lo, poco hacer jugar ahí, con la imaginación. ahí puedes editarlo y puedes escribir en él, pero es que se descoloca. Sí, eso sí. E incluso a veces si vienen imágenes, si vienen como imágenes, Se no mueve. se puede, Claro, no pues se puede cuando cambiar. pase eso, solicitarlo por correo electrónico y os pasamos el documento en Word Claro. Vale, directamente. vale. Ya lo rellenáis y lo subís. Aclarado. Pues me lo pasáis al correo y ya está. Ya lo Vale. tienes, Juan, te lo acabo de enviar, ¿vale? Sí, pero sí, Ah, efectivamente se queda la imagen. muchas Entonces, gracias. en este caso no nos deja. Bueno, más abajo sí sale el documento. Pero las imágenes primeras sí que son muy grandes y no nos deja editar ahí. Es verdad. Pues Sí. se puede se puede pasar de manera general o tenerlo en cuenta para la recuperación del paso, el poder Enviarlo. enviarlo a todo el mundo que no lo haya hecho. Pues Vale, nada, pues ya son las está. 12:08 y vamos a dar por concluido el encuentro semanal. ¿Han tenido problemas ha habido un apagón en CLM Activa? Mm. No sé si os habéis dado cuenta en el WhatsApp que Sí, lo ha dicho. que lo han comentado y nada, yo creo que una semanita más, ¿verdad? Sí. Ujú. Vamos llegando al invierno, Vamos aprendiendo muchas cosas. esa es la intención y nos gusta Sí. muchísimo. Y en esa parada que hagamos la semana que viene, que seremos nosotras las que os pidamos tutorías a vosotros, pues también vamos a hacer una parada de calidad con cada uno, enviaremos una encuesta a ver qué tal lo estáis viendo, a ver propuestas de mejora que queráis que podamos incorporar a partir ya que reanudemos de nuevo el proyecto y la intención es de ponernos a cero otra vez
para empezar a hacer la elaboración del manual, que no va a ser fácil. Ya adelantamos que no va a ser fácil porque cada uno lo ha trabajado un poco a su manera, en mayor o menor profundidad, y ahora lo que queremos es unificar, hacer una trazabilidad de manuales. Tenemos que reunirnos en equipo, ver el material con el que contamos, y desde luego no se va a poder hacer el manual si los pasos no están metidos, no están incluidos. Vamos a hacer lo mejor que podamos para que todos tengáis ese premio al esfuerzo, y sobre todo pensando en que es una revisión cero, todo se puede mejorar, todo lo que se ha hecho se puede mejorar, y la intención es año a año documentalmente mejorar todos los registros, todas las piezas, todos los pasos, también en UTAI, ¿verdad, Bea? Porque Claro que sí. nos está resultando difícil hablar de algo que todavía no existe y que tenemos que imaginarlo, ¿verdad, Cristina? Pero bueno, con el poder de la imaginación y con el sueño de hacerlo posible y la voluntad, queremos que esto se haga real, y lo vamos consiguiendo. Como dice Beatriz, y me encanta, o también Cristina, ya no sé de quién es, UTAI lo hacemos todas las semanas entre todos, y vamos a hacer parada y vamos a volver a empezar, si cabe todavía con más fuerza. Así que yo creo que la grabación se puede quedar paralizada, y muchísimas gracias a los que habéis asistido y a los que no habéis podido asistir y nos estáis escuchando en este momento, sea la hora que sea, del día que sea, también muchísimas gracias. Para nosotros es una A inyección vosotros. veros aquí los viernes, la verdad es que nos resulta muy satisfactorio, ¿vale? Os voy a pasar ahora, cuando suba el enlace al grupo de WhatsApp, y os voy a pasar también finalmente, para que la tengáis ahí, la infografía de, bueno, el registro del mapa de procesos de UTAI, ya finalmente con las entradas y las salidas, ¿vale? Para que lo podáis ver ahí, y os paso el enlace para que en Canva lo podáis modificar, ¿vale? Muy bien. Sí, Pues gracias. nada, Muchas gracias a vosotras. buen fin de Nada, semana a todos. vosotros. Venga, Igualmente. igualmente. Chao. Hasta luego. Venga, hasta Chao. luego. Chao, chao. Adiós. Cristina.